Un ranchero solitario encontró a una niña de complexión irregular colgada de un árbol con un cartel que decía: "El hombre blanco no perdona". Bajo el mando del despiadado hijo de Nuevo México, Colder Wyatt cabalgaba a un ritmo lento y constante, levantando polvo con cada paso de su exalcalde. Llevaba medio día siguiendo a un caballo perdido. El príncipe se había ablandado en la tierra agrietada. El silencio allí afuera era sagrado, interrumpido únicamente por el débil crujido del cuero, el gemido del viento y el ocasional llamado de un halcón distante. A Colder le gustó así. Solo, tranquilo, predecible. Pero entonces lo oyó tan débilmente que podría haber sido viento. Un sonido como una respiración que había olvidado cómo respirar. Se quedó congelado en su silla, con la cabeza inclinada y el corazón acelerándose. Volvió a oírse un gemido, débil y agudo, como un hilo a punto de romperse. Se desmontó rápidamente, atando las riendas a una rama muerta. Con el rifle colgado a la espalda, avanzó entre los enebros y rocas descuidadas hasta que llegó a un claro rodeado de viejos álamos. Y allí, debajo del árbol más viejo, la vio. Ella colgaba de las muñecas, con los brazos estirados sobre ella y su cuerpo flácido como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel estaba oscura y cubierta de polvo, su largo cabello negro estaba enmarañado con sudor y sangre. Su pecho se elevaba en respiraciones superficiales y erráticas, pero estaba viva. Los ojos de Ceder se dirigieron hacia el tosco cartel de madera clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras estaban escritas con pintura roja gruesa, enojadas y dentadas. Hombre blanco, no perdones. Dio un paso atrás involuntariamente, mientras la bilis le subía a la garganta. El aire se espesó. Una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró a su alrededor, escudriñando las crestas, las rocas. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el viento rozando las hojas muertas como susurros. Su mano se dirigió al cuchillo que llevaba en el cinturón. «Cristo», murmuró. «¿Qué te hicieron?» La niña apenas se movió. Su cabeza se inclinó hacia adelante y él vio las marcas de quemaduras en el lugar donde la cuerda se clavó en sus muñecas. Tragó saliva con fuerza. «¿Me oyes, niña?», le preguntó a voiceorse. Ninguna respuesta. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo más suavemente, casi para sí mismo, mientras sus botas crujían cada vez más cerca. Ahora podía ver su rostro, joven, quizá de 18 años, con frente alta y mandíbula fuerte, sus mejillas hundidas por la sed. Había sangre seca en su labio. Extendió la mano y tocó la cuerda. Era una fibra de mosquito retorcida, áspera y vieja. Quienquiera que lo ató tenía la intención de que ella sufriera, no solo que la colgaran. Sacó su cuchillo. Sus dedos temblaban. Ese cartel le gritó. Escuchó ecos de cosas que nunca dijo y nunca hizo. Y aún así, le hizo sentir culpable. Eso le hizo dudar. Pero ella gimió de nuevo, y ese sonido lo deshizo. «Salud a todos», susurró, mientras la espada se deslizaba hacia la cuerda. «No soy eso». Pero con un corte firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante y él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba cálido, ardiente incluso, y ligero en sus brazos, como si no tuviera huesos. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros, asustados, desenfocados. Colder la bajó lentamente al suelo, con una rodilla en el polvo. Vertió agua de su cantimplora sobre un paño y le limpió los labios agrietados. «Tranquilo ahora», dijo. «Estás a salvo, al menos por el momento». Ella parpadeó una vez, luego otra vez, todavía sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Miró el cartel una última vez y luego a ella. Luego se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. «¿Tienes un nombre?», preguntó suavemente. «Nada. Supongo que encontraremos uno para ti», murmuró. Él se puso de pie, levantándola con esfuerzo, acunándola como algo que aún no se había roto.
Pero por ahora, estás conmigo. Y con eso, Coulder Wyatt regresó al desierto, cargando a una niña marcada para morir y un secreto lo suficientemente pesado como para colgar a un hombre. El sol estaba bajando cuando Coulder llegó a su rancho. Solo un modesto puesto avanzado aferrado a los límites de un desierto demasiado obstinado para olvidar la violencia. Un único molino de viento crujió en el borde de la cerca, y el viejo granero se hundió como si estuviera de luto por algo. La casa en sí era una sola habitación y un loft con techo remendado con chapa vieja, pero se mantenía sólida y honesta como el hombre que la construyó. Coulder bajó a la niña de la silla y la llevó adentro. Ella tenía fiebre, su cabeza presionada contra su pecho, susurrando respiraciones como hojas secas deslizándose por un piso de piedra. La acostó en el catre y le desenvolvió el abrigo, teniendo cuidado de no asustarla. Sus ojos se abrieron por un momento, oscuros, amplios y distantes, pero lo miraban. La linterna parpadeó contra las paredes mientras él vertía agua en una palangana de metal y la colocaba cerca de sus pies. Tomó un paño limpio de un estante y se arrodilló. Tenía las piernas magulladas y raspadas, un tobillo hinchado y quemaduras de cuerdas marcaban sus muñecas como si fueran marcas. «No voy a hacerte daño», dijo, más para romper el silencio que para esperar una respuesta. «Solo estoy limpiando un poco». Sumergió el paño en agua tibia y lo escurrió. Luego, lentamente y con reverencia, tomó su pie derecho y lo colocó en la palangana. Ella se estremeció apenas. Hizo una pausa y esperó. Como ella no se apartó, él comenzó a lavar el polvo y la sangre de su piel, con movimientos suaves, precisos, como si estuviera tocando algo sagrado. El agua se volvió roja y marrón. Trabajó en silencio, teniendo cuidado de no sostener su mirada por mucho tiempo, aunque la sentía sobre él, como una espada desenvainada a medias, sin saber si golpear o caer. Sus labios se separaron una vez, como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. «Supongo que no hablas mucho», murmuró, sin mala intención. «Eso está bien. El silencio es mejor que la mayoría de las cosas la mayoría de los días». Terminó el primer pie, luego el otro. Ella lo dejó. Cuando terminó, los envolvió en tiras de tela suave y colocó sus pies suavemente sobre una manta doblada. «Me recuerdas a un río cerca del cual solía acampar», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estuvo seco la mayor parte del año. Parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los lugareños la llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, simplemente silenciosa. La miró de nuevo, estudiando sus rasgos a la luz de la lámpara. Pómulos afilados como líneas de cresta, labios agrietados pero llenos, pestañas oscuras y espesas por la arena. Ella era joven, demasiado joven para este tipo de sufrimiento. Pero había algo viejo detrás de sus ojos, algo que no se inmutaba ante el dolor, solo esperaba que pasara. «Te llamaré Lena», dijo suavemente. «Solo por ahora. Te pareces a Elena. Tranquila pero fuerte». Ella parpadeó una vez lentamente. No hay protesta. Ningún asentimiento, solo respiración. Coulder se quedó de pie, con las manos mojadas, y buscó una manta para cubrirse. Él se la colocó sobre los hombros y luego dio un paso atrás. «Si tienes hambre, hay frijoles. No mucho, pero mejor que el aire». Todavía no hay respuesta. Agarró su saco de dormir y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría junto al granero esta noche. Dale espacio. No estaba bien que un extraño la observara, especialmente uno con sangre en su pasado y preguntas en sus ojos. Antes de salir, miró hacia atrás una última vez. Ella se había movido ligeramente, tenía los ojos cerrados y los labios ya no temblaban. La palangana todavía estaba junto a la cuna, teñida con el color de lo que le habían hecho. Lo recogió y lo vació afuera, observando cómo el agua se filtraba en la tierra sedienta. En su interior soñaba con fuego, con caballos, con cuerdas que cortaban hacia el cielo y con manos, ásperas pero suaves,
que lavaban el dolor sin pedir nada a cambio. Los días que siguieron transcurrieron con el lento ritmo de la vida del desierto, pero el silencio dentro de la casa ahora era diferente, más denso, cargado de algo más allá de su alcance. Lena, como todavía la llamaba Calder, comía cuando él le traía comida, aunque nunca mucha. Se movía con cautela, con los ojos siempre alerta y la postura tensa como la de un animal que ha estado enjaulado demasiado tiempo. Ella nunca habló, pero él la sorprendió observándolo cuando ella pensó que no se daría cuenta. Por la noche, Calder le dejó el catre y se dirigió al granero, con el rifle a su lado. Él fingió que era para darle espacio. Pero la verdad era más complicada. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que significaba su presencia. Ese cartel en el árbol todavía ardía en su mente. Hombres blancos, no perdonéis. Quien lo escribió tenía la intención de que ella muriera lentamente, y quienesquiera que fueran, todavía podrían venir. Pasaron 3 mañanas cuando vio por primera vez la huella de su bota, un poco más pequeña que la suya, más nueva que la suya y orientada hacia el granero. Calder se acuclilló junto a él en la tierra compacta y estudió el talón. Cuestión militar, caballería. La impresión era reciente, de no más de unas horas de antigüedad. Se levantó lentamente, con los ojos escudriñando la línea de la cresta. No había nada más que artemisa y un resplandor de calor. De vuelta al interior, Lena estaba sentada junto a la ventana, quieta y en silencio. Ella no lo miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Has visto a alguien?, él preguntó. Ella no dijo nada, solo se ajustó la manta más fuerte alrededor de los hombros. Creo que tenemos compañía, murmuró Calder, más bien para sí mismo. Esa noche mantuvo la linterna baja y se quedó en el porche, con el rifle sobre las rodillas. El viento había muerto. Los coyotes aullaban a lo lejos y las estrellas aparecieron como fantasmas que despertaban. Lena no durmió. Podía oírla moverse en el interior, caminando en círculos lentos. Era alrededor del mediodía del día siguiente cuando llegó el jinete. El polvo se alzaba en espiral detrás del caballo castaño a medida que se acercaba. El hombre en la parte superior vestía el azul y el dorado de la caballería estadounidense. Su rifle estaba enfundado, su sombrero bajo, su mandíbula áspera por la barba incipiente. Calder bajó del porche, con una mano apoyada casualmente en su cinturón. El soldado frenó su caballo y miró hacia abajo. ¿La llamaste Wyatt? Depende de quien pregunte. Teniente Graham, estación Dust Hollow. Estamos rastreando a un fugitivo. El hombre sacó un aviso doblado de su bolsillo del pecho y se lo entregó. ¿Has visto este? Calder tomó el papel, sabiendo ya lo que mostraría. Un boceto tosco de una joven apache, de ojos penetrantes, cabello largo y con las palabras: se busca por asesinato y fuga, peligroso. Recompensa, $50. Calder miró hacia arriba lentamente. No puedo decir que lo haya hecho. ¿Seguro?, preguntó el soldado, inclinándose hacia adelante. Pequeño, silencioso, podría estar herido, podría estar escondido. Creemos que fue rescatada o se la llevó alguien que pasaba cerca de Cottonwood Flats. Calder sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie más que conejos y una vaca que no escuchan. El teniente Graham entrecerró los ojos. Ella no es solo una fugitiva, señor Wyatt. Ella es parte de un grupo violento. Salvajes. Ese cartel que dejaron lo decían en serio. La mandíbula de Calder se tensó. Si veo algo, os avisaré. El soldado lo estudió por un momento más. Luego asintió una vez y giró su caballo. Nos vemos. Calder lo observó hasta que el polvo desapareció. Dentro, Lena estaba parada justo más allá de la cortina. Ella había escuchado cada palabra. Ella lo miró fijamente, inmóvil. Entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron a buscarme. Me mostraron un papel y dijeron que me buscaban. Ella no habló. Les dije, no.
Sus ojos se entrecerraron, confundidos y sospechosos. No sé qué hiciste, Lena. Y quizá algún día me lo digas, pero aquí un hombre toma decisiones. Yo tomé las mías. Se volvió hacia la estufa, fingiendo remover los frijoles que ya había preparado. Detrás de él, ella se movió, apenas un movimiento, un pequeño suspiro. Y en ese momento, Trust rompió el silencio un poquito más. El sol de la tarde estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el patio mientras el viento amainaba por un rato. Había sido un día extraño, demasiado tranquilo, como si el desierto contuviera la respiración. Calder estaba sentado en el porche, afilando su cuchillo con movimientos lentos y rítmicos. Cada pasada del acero sobre la piedra resonaba débilmente en el patio abierto. Se concentró más en el movimiento que en la hoja, como si la repetición pudiera evitar que sus pensamientos se desviaran demasiado hacia la mujer que dormía dentro. O no dormir. Hizo una pausa y ladeó la cabeza. El leve crujido de pasos sobre la grava llegó a sus oídos. Ni un coyote, ni un caballo, algo más ligero, humano. Él miró hacia arriba. Lena estaba afuera. Era la primera vez que cruzaba sola el umbral desde que él la trajo a casa. Sus pies descalzos tocaron la tierra tentativamente, como si estuviera probando si aún podría sostenerla. La manta tejida que había dejado doblada en el borde de la cuna colgaba de sus hombros, arrastrándose como una segunda piel. Caminó lentamente, con pasos desiguales pero seguros, hacia el otro extremo del patio donde el granero vigilaba. Calder dejó el cuchillo a un lado, sin moverse al principio. Él la observó sin querer destrozar el momento. Parecía más pequeña a la luz, más frágil, y sin embargo algo en su forma de moverse había cambiado. Ella no estaba escapando. Ella estaba reclamando. Llegó al trozo de tierra pelada cerca del granero, un lugar donde el viento había barrido todos los escombros. Allí se arrodilló con cuidado, como si se arrodillara ante algo sagrado, y dejó que la manta cayera hasta sus codos. Sus dedos se movieron con un propósito mientras tomaba un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces Calder se levantó. Caminó lentamente, con sus botas silenciosas sobre la tierra, dándole espacio. Él se quedó a unos cuantos pies detrás de ella, observando su mano trazar líneas en la tierra. En la tierra había dibujado un pájaro. Las alas se extendieron en pleno vuelo, pero las llamas las rodearon como una corona ardiente. Las líneas eran atrevidas y definidas, marcadas por la tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, con sus alas inclinadas hacia arriba, como si tratara de escapar del fuego o elevarse con él. Calder había visto la guerra, había visto símbolos tallados en rifles y quemados en la piel. Pero esto era algo más antiguo. Un grito, una oración. Él se acuclilló a su lado, con voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Lena no levantó la mirada. Su rostro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el dibujo. Durante un largo momento no dijo nada, como si estuviera decidiendo si dejar o no libre el recuerdo. Entonces ella habló. Pájaro en fuego, dijo, con la voz seca y agrietada como los lechos de los ríos en pleno verano. El cartel de mi pueblo. Calder permaneció en silencio y sus ojos nunca dejaron la imagen. Ella golpeó el centro del pájaro con el palo. Esta era la familia de mi padre, nuestra familia. Lo pintamos en tiendas, lo tallamos en ramas, siempre volando, siempre fuego. El anciano podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus hombros se echaban hacia atrás, la tensión en su mandíbula. Ella se estaba preparando para algo. Vienen soldados, batas blancas. La primavera pasada, continuó vacilante. Digamos que debemos mudarnos a un lugar lejos y seco. Sin comida, sin agua. Digamos que somos peligrosos, hizo una pausa. El palo en su mano temblaba. Si decimos que no, nos quedamos. Luchamos. Su voz se atenuó. Arden. Mata a mi madre. Mis dos hermanos queman las viejas dentro de la tienda. Calder apretó los puños lentamente,
con la mandíbula apretada. Algo viejo y furioso se agitó en su pecho. Corro, me escondo, me encuentran. Me golpean, me atan, me llaman ladrón, dicen que cogí el rifle. No lo hice. Entonces se giró, mirándolo a los ojos por primera vez. Ahora había furia en su voz. No robé, no maté, no hice nada malo. Su voz resonó en el aire abierto como un trueno en tierra firme. Colder guardó silencio un momento. Entonces llegó su voz, baja pero segura. Te creo. Volvió a la tierra, dejó caer el palo. Sus manos cayeron sobre su regazo. Entonces sus hombros comenzaron a temblar. Al principio no emitió ningún sonido, solo temblores silenciosos. Pero luego llegaron los sollozos, crudos y sin filtro. Se acurrucó hacia adelante, con los brazos alrededor de las rodillas, el cabello cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y se desbordaba en oleadas. Colder permaneció a su lado, inmóvil, impasible. No extendió la mano. Ella no intentó consolarla con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y la presionó en la tierra junto al pájaro en llamas, con la palma hacia abajo, los dedos separados, su piel contra el polvo que ella había moldeado con dolor. No era un roce, era un testimonio. Ella lo sintió. Finalmente, su respiración se calmó. Levantó la cabeza, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Sus ojos se encontraron sin protección. «Puedes llamarme Lena», susurró. Colder asintió levemente, con una voz como la grava y el viento. «De acuerdo, entonces. Será Lena». Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se deslizaba tras la cresta y el fuego que ardía en la tierra se desvanecía en la sombra, pero sus cenizas, como la verdad, permanecieron. Esa noche, el viento silbaba suavemente entre las vigas, susurrando a través de las delgadas paredes como un fantasma que recuerda su nombre. Colder estaba sentado junto al fuego, sin botas, con la camisa arremangada, atendiendo una olla de frijoles. Lena estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre sí misma, observando la noche caer sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no parecía una pared. Era algo más suave ahora, como un aliento compartido. Se giró de repente. «¿Quieres saber la verdad?» Colder levantó la vista, deteniendo la cuchara a medias. Asintió una vez, con cuidado de no presionarla con palabras. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó frente a él. Su voz era tranquila pero clara. «Mi padre era un jefe menor», comenzó. «Nuestra banda era pequeña, pacífica. Comerciábamos con los colonos, incluso aprendimos a su Dios. Teníamos reglas, límites. Queríamos vivir». Colder escuchó, con el rostro ilegible pero concentrado. «Hace un invierno completo», continuó. «Una mujer blanca fue encontrada muerta cerca de nuestro terreno de caza. Degollada. Su esposo dijo que fuimos nosotros». Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa, pero no fue así. «Murió porque él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon». Sus ojos se encontraron el CERS. Vinieron los soldados, no solo ellos. También los ganaderos. Ciudadanos con rifles y miedo. Dijeron que estaban tomando justicia. Tragó saliva con dificultad, el dolor le subía a la garganta. Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo el rosario que le dio el sacerdote. Dejaron a mi padre colgado de nuestro poste del consejo. La llamó y bajó la mirada. Me encontraron en un árbol hueco. Estaba escondido. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba vengarme. Dijeron que era peligroso. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol en el que me encontraste. Me colgaron como cebo. ¿Para quién?, preguntó. La llamó con voz baja y rasposa. Por el resto de nosotros, por cualquiera que siga vivo y enojado. Ella lo miró fijamente y luego preguntó en voz baja.
¿Por qué me cortaste? La miró un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo, yo, frunció el ceño. Mi familia, dijo Colder con voz apagada. La primavera pasada, los asaltantes atacaron nuestro rancho. Apache, dijeron, tal vez lo fue, tal vez no. Estaba de casa. Volví a las cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La oí llorar en el granero, pero tenía miedo. No entré. Yo. Esperó ayuda. Murió antes de que llegara nadie. El silencio posterior fue diferente. No vacío, denso. Me salvaste. Porque no pudiste salvarla, susurró Lena. Él asintió. Ella lo observó. Si hubiera sido blanca, habría sacado el cuchillo de todas formas. Colder se levantó lentamente. Rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. Levantó la vista, escrutando su rostro. Él se agachó y le sujetó la barbilla con suavidad. Tenía los dedos callosos, pero su tacto fue cuidadoso. Mesurado. No me gusta la piel, dijo. Me gusta lo que respira bajo ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no le cayeron lágrimas. Tomó su mano, presionó la mejilla contra su palma y luego, como por instinto, se acercaron. El beso fue silencioso, vacilante al principio, luego más intenso, como si ambos hubieran estado conteniendo la respiración demasiado tiempo y finalmente recordaran cómo exhalar. Sus manos temblaron sobre su pecho. Sus brazos la rodearon por la espalda. El fuego crepitaba suavemente tras ellos. Más tarde, estaban en la pequeña cocina, a la luz de las velas, revoloteando contra las viejas vigas de madera. Sus sombras se movían como una sola en la pared del fondo, una danza lenta que ninguno de los dos había aprendido jamás, pero que de alguna manera conocían. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Dentro, algo empezó a mejorar. El viento regresó con la mañana, con ráfagas más fuertes de lo habitual, trayendo el aroma a arena y humo lejano. Colder lo sintió en los huesos, algo cambiando. Había vivido lo suficiente bajo el cielo como para reconocer el peso antes de una tormenta, incluso si venía con botas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras que ninguno de los dos pronunció en voz alta se arraigaron en el silencio. Lena había empezado a moverse con más libertad por el rancho. Ayudaba a alimentar a los animales, barría el suelo, incluso rió suavemente una vez cuando Colder maldijo a la mula testaruda que se negaba a comer. Pero la pieza era delgada. Al mediodía, una columna de polvo se alzaba desde el este. Colder estaba de pie junto a la cerca, con la mandíbula apretada, el rifle apoyado contra el porche. 3 jinetes se acercaron, lugareños con abrigos de lona y sombreros viejos, con los rifles colgados de sus espaldas. Su líder llevaba una placa de hojalata en el pecho que parecía más autoimpuesta que ganada. WYTH, gritó el hombre al desmontar. He oído decir que podrías estar albergando a alguien que no deberías. Colder mantuvo la voz serena. Oyes muchas cosas, Joe. No las hagas realidad. Joe Prescott escupió al suelo. Una chica. Apache. Hay una recompensa. $50 en efectivo y el agradecimiento de todos los hombres temerosos de Dios al oeste del puesto de control. Has venido hasta aquí por un rumor. Prescott entrecerró los ojos. Intentaremos revisar dentro por si acaso. Colder bajó del porche lentamente. Tienes una orden judicial. Prescott resopló. ¿Crees que esto es un tribunal, Wyatt? Los otros 2 hombres se removieron en sus sillas, con las manos cerca de las armas. El aire era tenso. Soy el único que vive aquí, dijo Colder con voz tranquila. No hay ninguna chica, solo fantasmas y cabras. Prescott lo miró fijamente un largo momento y luego asintió con fuerza. Sí. Mientes, arderás con ella. Se marcharon sin revisar la casa, pero el mensaje era claro. Volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche,
Colder se sentó junto al fuego detrás del granero, las estrellas ocultas tras densas nubes. En su mano estaba el tosco letrero de madera que había sacado de donde lo enterró. Descolorido ahora, pero aún legible, aún odioso. Hombre blanco, no perdones. Lo miró fijamente un largo rato, rozando las letras con los dedos. Luego se levantó y lo llevó a la hoguera. Sin ceremonia, sin discursos. Lo dejó entre la leña y encendió una cerilla. Las llamas se elevaron lentamente. Luego se tragaron las palabras naranjas y doradas. La madera crujió y se enroscó hacia adentro como si el odio mismo se resistiera a morir. Detrás de él, pasos. Lena. Llevaba uno de sus viejos abrigos demasiado grande para ella. Las mangas se arremangaron 2 veces. Se puso a su lado, con la mirada fija en el fuego, sin hablar. Pero su presencia hablaba suficiente. Las llamas danzaban en sus ojos, reflejando algo que parecía luto y algo, como la libertad. Debería haberlo quemado antes, dijo Colder en voz baja. Ella no respondió, pero se acercó, lo suficiente como para que su hombro rozara el de él. Ella agarró el abrigo con más fuerza a su alrededor, sus dedos se anudaron en la tela. Gracias, dijo ella suavemente. Las palabras eran sencillas, pero aterrizaron como algo sagrado. Él la miró, con el corazón pesado y vivo a la vez. El fuego ardía lentamente y las brasas ardían. Por encima de ellos, el viento se calmó hasta convertirse en un silencio, y por primera vez desde que la había bajado de ese árbol. No quedaba ni rastro de lo que habían escrito contra ella, solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido en su lugar. A la mañana siguiente no había viento, solo quietud, espesa y antinatural. Colder se levantó temprano, empacó galletas secas, cecina y una cantimplora con agua en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más denso, más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para ser una fogata. La noticia se había extendido. Se les acabó el tiempo. Lena estaba de pie junto a la cerca, con el cabello trenzado hacia atrás y envuelta en el mismo abrigo que había usado junto al fuego. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos contenían preguntas. Tenemos que irnos, dijo Colder, atando la última correa de su mochila. Esta noche, asintió ella, ya sabiéndolo. Hay tierra al sur de aquí, continuó. Más allá de la frontera. Dicen que los apaches aún viven libres en la Sierra Madre. Lejos de los soldados, lejos de las señales. Hizo una pausa. Podremos lograrlo si pedaleamos con fuerza. Lena se acercó más, tan cerca que pudo ver el suave rubor en sus mejillas. Ella tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Él la miró, con su voz apenas por encima de un susurro. «Vendrás conmigo». Ella presionó su frente contra su pecho, su aliento cálido a través de su camisa. Entonces ella respondió de forma vaga, lenta y cuidadosa, «Quiero vivir. Quiero vivir como tu esposa». Colder cerró los ojos. Esa frase tenía más peso que 1000 promesas. Él besó la parte superior de su cabeza, respiró su cabello como si fuera lo último que lo mantenía en tierra. Al atardecer ya estaban listos. 2 caballos ensillados, el rancho abandonado. Ninguna nota, ningún fuego, ningún adiós, solo una puerta silenciosa que se abrió y un hogar convertido en recuerdo. Cabalgaron por el desierto bajo el manto de las estrellas y la luz de la luna teñía las crestas de plata. Lena se inclinó hacia adelante contra su caballo, sus movimientos eran firmes y practicados. Ella no preguntó qué nos esperaba. Ella solo lo siguió. A 10 millas de la frontera, el terreno se abrió hacia matorrales bajos y acantilados de piedra. Colder escudriñaba el horizonte constantemente. Cada sombra era una amenaza. Se le hizo un nudo en el estómago. Entonces se produjo el disparo. Un crujido resonó en todo el avión. Colder se sacudió en la silla y luego se desplomó de lado, deslizándose con fuerza sobre el suelo. «Colder». Lena gritó y saltó de su caballo.
Se agarró el costado, la sangre ya empapaba su camisa. «Sigue adelante», dijo con voz áspera. «No». Otro disparo pasó zumbando junto a ellos, impactando en la roca que tenían detrás. Desde la cresta, aparecieron dos figuras. Escritores, con los rifles en alto. Colder gimió y se puso de pie. «Tenemos que movernos». Lena enganchó su brazo bajo su hombro, tratando de levantarlo. «Créeme», gruñó. «No lo haré». Con pura voluntad, tropezaron hacia las rocas cercanas, mientras las balas atravesaban la noche. Las botas de Colder se arrastraban tras él, pero él forzó un paso tras otro. Cada respiración era húmeda y su visión se nublaba. De alguna manera llegaron a un estrecho espacio entre dos acantilados, un paso oculto. Lena medio lo arrastró, medio lo llevó adentro, presionándolo contra la pared de piedra, mientras su propio pecho subía y bajaba. Los disparos se desvanecieron detrás de ellos. Los jinetes no los seguirían a través de las rocas. No sin perder velocidad, no sin riesgo. A la sombra del paso, Colder cayó de rodillas y la sangre goteó sobre el polvo. Él la miró con dolor y asombro en sus ojos. «Dijiste que querías ser mi esposa». Ella se arrodilló a su lado. Ahuecó su rostro. «Lo dije en serio», sus labios se curvaron. «Incluso a través del dolor. Entonces será mejor que logremos atravesar este paso». Ella asintió. Y por primera vez desde que se conocieron, Lena rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, el viento y la supervivencia, porque el amor en este lugar siempre era una apuesta, y esta noche estaban apostando todo. Las solapas de la tienda susurraban suavemente con la brisa del río y la luz de la luna se colaba a través de las costuras como hilos de plata. Afuera los grillos cantaban suavemente y el agua susurraba sobre la piedra. Dentro, Colder yacía apoyado sobre mantas dobladas, su respiración ahora era lenta pero fuerte. La fiebre había pasado. Lo peor ya había pasado. Lena se sentó a su lado, con una palangana de agua fría a su lado, secándole suavemente la frente. La observó con los ojos entrecerrados y las comisuras de los labios levantándose ligeramente. «¿Siempre eres tan mandona con tu paciencia?», murmuró. Ella levantó una ceja pero sonrió. «Solo aquellos demasiado tercos para morir». Él se rió entre dientes, luego hizo una mueca cuando la risa tiró de los puntos en su costado. Ella lo silenció suavemente, colocando una palma sobre su pecho para estabilizarlo. El silencio entre ellos se hizo más profundo, no incómodo, sino completo. Luego, mientras el viento suspiraba afuera, habló de nuevo. «Dime algo cierto», dijo Colder, con la voz ahora más suave, tocada por algo crudo. «¿Cuál es tu verdadero nombre?». Lena miró hacia abajo, dudando. Luego tomó su mano y la guió hacia su pecho, justo sobre su corazón. «Ayana», dijo ella. «Significa río tranquilo. Me lo dio mi padre». Colder cerró los ojos por un momento, como si dejara que los nombres se asentaran en él como una oración. Cuando los abrió de nuevo, había calidez detrás del cansancio. «Ayana», repitió, saboreando la palabra. «Eres la única paz que he conocido». Esta vez ella no lloró. Ella solo apretó su mano con más fuerza. Pasaron los meses. En el extremo sur del territorio, donde la frontera se difuminaba en arboledas de mosquitos y el viento seco traía aromas de salvia y bosque, había una pequeña cabaña cerca de la curva del río, hecha de pino y cuero, fuerte pero humilde, rodeada de juncos susurrantes y flores silvestres. A la sombra de su toldo, Ayana Salvatierra estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una diminuta camisa blanca. Su vientre se había redondeado suavemente, visible ahora debajo de su faja tejida. Tarareando suavemente, trabajó la aguja a través del suave algodón, con sus dedos seguros y tranquilos. Más allá del jardín, Colder entrenaba a un joven mustang, murmurando órdenes bajas, pacientes y firmes. De vez en cuando miraba hacia la cabaña, divisando su silueta a través de la cortina de luz, y cada vez sonreía.
Dentro de las paredes no había trofeos, ni retratos, solo manojos de hierbas, 2 libros y una manta de niño esperando a ser terminada. Ayana se movía a través de él como el aliento del lugar mismo, presente, arraigado, lleno de vida tranquila. Una tarde, caminó hacia el río, el mismo camino que había recorrido durante meses. La corriente se movía lenta y segura. Entró descalza en las aguas poco profundas, dejó que el agua fresca besara su piel y puso ambas manos sobre su vientre. Pequeña, susurró. Tu padre no solo perdonaba, amaba y cumplía sus promesas con todos. Detrás de ella se oían pasos sobre la hierba. Colder se acercó a ella y sus dedos se entrelazaron sin decir palabra. Juntos observaron el río avanzar bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaron a aparecer. Nadie esperaba que 2 almas perseguidas encontraran algo así. Pero de alguna manera, en un mundo de cicatrices y tormentas, habían creado un tranquilo pedazo de tierra donde el amor había echado raíces. No el tipo escrito en los libros de historia, sino el tipo que perduró. Y el río siguió fluyendo, tranquilo, como su nombre, como su vida, como algo que finalmente era un verdadero hogar. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que incluso en los desiertos más duros, el amor puede florecer como el agua de la piedra, entonces este es el lugar para ti. Suscríbete a Wild West Love Stories para conocer más historias de romance prohibido, valentía silenciosa y amor que desafía el tiempo, la sangre y los límites. Desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas, cada historia está diseñada para permanecer contigo mucho después de la última palabra. Donde las balas fallaron pero los corazones no. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo instante del salvaje oeste.